De nuevo, bienvenidos a esta segunda parte del curso. En esta ocasión, aunque en el anterior vídeo os mostré la forma de poder acceder a la pantalla de inicio, calibrar la tarjeta de sonido como parte fundamental prácticamente antes de empezar, vamos a volver otra vez a esta pantalla, que es la pantalla de configuración, en la cual nos aparecen una serie de cosas que, como os dije, en la mayoría de los casos no vamos a utilizar más que una vez. Pero es bueno saberlo porque desde aquí se configuran gran parte de las opciones del programa. Hablamos de los menús que nos vienen en la parte superior para seleccionar nuestra tarjeta de sonido en entrada, en salida, opciones para los puertos series, puertos para GPS, y también podemos escoger las fuentes para seleccionar en la pantalla principal, tanto en TX como en RX. Podemos hacer una serie de cosas que normalmente se hacen la primera vez que se configura el programa. Tenemos también un botón de ayuda, esto nos volcaría el manual de ayuda entero del programa. Podemos elegir si que nos aparezca esta pantalla que estáis viendo al arrancar MultiPSK o que pasemos directamente a la pantalla de MultiPSK propiamente dicho. Esta es una opción también a tener en cuenta una vez que nos habituemos también al programa. La parte que veis aquí, interfaz IQ Transceiver SDR, es para ni más ni menos que utilizarlo con nuestra llave TNT. Puede ser un Funcube, puede ser un SDR Play, puede ser cualquier equipo SDR, fundamentalmente, como os digo, con una llave externa. MultiPSK hace luego la decodificación para ver exactamente cómo configurarlo y cómo hacer. Os dejo abajo en la descripción también otro vídeo que creé explicando cómo instalar una llave TNT y cómo configurarlo. Y aquí a la derecha veis parámetros. Parámetros es los parámetros del programa por defecto. Una vez que arrancamos la primera vez y que tenemos la pantalla de MultiPSK, podemos redimensionarla a nuestro gusto. Podemos dejarla que nos muestre al mismo tiempo los modos profesionales y modos amateur, o dejarlo solamente en los modos de radioaficionado, por ejemplo. Entonces es conveniente que una vez hecho eso y dejada a nuestro gusto, cerremos el programa y lo volvamos a abrir, porque así ya nos lo coge para las siguientes veces y no tenemos que cambiarlo. También podemos guardar esos parámetros, nos lo guarda en un archivo, y por cualquier circunstancia pues cargar unos parámetros que ya hayamos utilizado y que sean los que nos gusten. También podemos decodificar, veis aquí abajo, desde una entrada de sonido o desde un archivo de sonido. Cargamos un archivo de sonido, por ejemplo una grabación de un QSO en MultiPSK, por ejemplo en PSK31, y lo va a decodificar. Podemos también grabar nuestros QSOs, por supuesto, y tenemos también un modo importante, modo baliza. Modo baliza, podemos configurarle el tiempo, cuánto tiempo se va a mantener en modo baliza, cada cuánto tiempo va a detenerse, etcétera, etcétera. Podemos utilizarlo incluso como un auto CQ. También es importante. En el caso de que nos gustase pues tener una macro ya preparada pues, para no tener que estar lanzando un CQ manualmente. En la parte de abajo, ahora si queremos ir directamente, aquí lo estáis viendo, pantalla RxTX, si queremos ir directamente al programa en sí, pulsaríamos aquí desde esta pantalla. También acceso a los panorámicos, PSK, telegrafía o en RTTI. Por ejemplo, mirad, este sería en PSK, estáis viendo los canales que nos brinda. Ahora mismo no está conectado a nada, entonces esto es el ruido aleatorio de la propia tarjeta de sonido. Podemos hacer exactamente igual en telegrafía o en RTTI. Y podemos tener acceso también, aquí veis, modos RX y TX iniciales. Eso lo explicaré también un poco más adelante, pero también os dejo abajo la descripción. Básicamente significa que podemos dejar, vamos a suponer que entre todos los modos que utiliza MultiPSK, pues utilizamos 6, 8 o 10, pongamos por caso, como máximo, y el resto pues son modos que apenas utilizamos. Pues podemos dejarlo de forma que nos muestre en pantalla solamente esos 8 o 10 modos que hayamos seleccionado y el resto los ignore, y lo hace todavía más accesible. Pero esta es una característica solamente para las versiones con licencia, es decir, las versiones de pago. Acceso al libro de guardia,
¿Veis? Acceso al libro de guardia, etcétera. Y si todo está correcto, pues simplemente sería darle a la pantalla, al botón pantalla RxTX, y entramos directamente en el programa. Aquí estáis viendo MultiPSK abierto. Vamos a empezar con una pequeña descripción de lo que son cada cosa. Bien, aquí estáis viendo una amalgama de modos, una amalgama de botones que de entrada llevaréis a pensar, bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, vamos a ir por partes. Arriba tenéis la barra de menús. Para la configuración, esto nos llevaría a la pantalla de configuración anterior. ¿Veis? Esta es la pantalla anterior de configuración. Nuestros datos personales que vimos antes, gestión de identificadores, esto lo hablaremos después. Básicamente se trata de, cuando lanzamos un CQ, incluir un identificador que le va a mostrar al otro colega, si tiene instalado también esta gestión de identificadores en su programa, le va a mostrar en pantalla bien sea nuestra estación o el modo, en fin, varias cosas que son muy interesantes. Hay un vídeo también grabado de esto que os dejaré en la descripción también, pero que luego lo vamos a ir mirando con más calma. Ajustes, ya hicimos determinación de la frecuencia de muestreo en el capítulo anterior. Podemos ver los niveles de BF en la tarjeta de sonido, el mezclador, opciones, diversas opciones para conectar con una TNC con otro equipo externo, etcétera. Herramientas del programa, por ejemplo, relojes. Nos muestra, lo veis aquí, la hora local y la hora UTC. Podemos tenerlo en un rincón de la pantalla, etcétera, si queremos. Esta es una de las cosas que nos muestra un analizador, un osciloscopio para las señales que estamos recibiendo. Podemos también un analizador de espectro a dos haces de 0,20 kHz, exactamente lo mismo, que nos va a indicar, vamos a poder ver nuestra señal, la señal de nuestro corresponsal, etcétera, etcétera. PSK Reporter podemos configurar para enviar spots a la página para que nos muestre contactos, etcétera, en la web de PSK Reporter, si queremos hacerlo. Y podemos configurarlo para que sea de forma manual o de forma automática. Modo satélites, para que veáis, una pantalla muy interesante. Podemos ver determinados tipos de satélites dependiendo, pues por ejemplo, satélites Fax APT, ¿ves? La serie NOAA transmitiendo, y podemos ver ahora mismo dónde están. Podemos ver satélites ORCOM. Estos satélites se utilizan mayormente, todo lo que tiene que ver con ellos, en cuanto a los modos profesionales, bien sea, como os dije, con un pincho USB, una llave USB TNT, o puede ser con una llave, por ejemplo, un Funcube o un SDR Play, etcétera, con cualquier unidad externa conectada a través de MultiPSK. Os dije antes también panorámico, podemos verlo, por ejemplo, en telegrafía, pues nos aparecería exactamente igual. En función de la transmisión, pues las señales que tenemos en ese momento en el espectro, y desde aquí lo podríamos configurar todo. Lo mismo para PSK y para RTTI. Las frecuencias nos muestra una información, nos acude a la ayuda donde nos indica las frecuencias utilizadas para todos los modos soportados por MultiPSK, y al mismo tiempo la ayuda que acabáis de ver que se ha abierto. Una cosa muy importante también, mirad, si dejamos unos segundos el ratón encima de cualquiera de los botones, nos aparece una pequeña etiqueta indicándonos qué controla o qué es lo que hace cada uno de estos botones. Por ejemplo, mirad, ¿veis? QRG nos muestra lista de frecuencias usadas para este modo. En este caso estamos en PSK 31. Pues nos mostraría la lista de frecuencias. Si clicamos, nos saca la lista de frecuencias que se utilizan para PSK 31. Y en cuanto a los modos, exactamente igual, cualquiera de ellos. Si pulsamos en el botón derecho, por ejemplo, imaginaos RTTI 45, clicamos
y automáticamente nos aparece comandos y utilización de los modos RTTI, etc. En el caso de que necesitemos información, también podemos dejarlo de manera que solamente nos muestre, aquí lo vais a ver, o modos profesionales, clicamos y nos mostraría los modos amateur. Y en esta pantalla lo que os hablaba antes de que las versiones registradas se puede utilizar para dejar únicamente los modos que más uso tengamos con ellos y dejar la pantalla mucho más libre. También os dejo abajo en la descripción un enlace a un vídeo que creé para que veáis cómo hacerlo, pero insisto que solamente para las versiones que están registradas. Aquí vemos, tenéis que tener en cuenta, esta parte de aquí que estoy indicando es común para todos los modos. Aquí es de donde estamos controlando. En modos de aficionado estamos controlando la estación con la que estamos trabajando, las señales, etcétera, lo que es el log, por decir así, de cada contacto, y los ajustes del modo en concreto que estamos trabajando. Hay programas en los cuales tienes que entrar en menús, ir configurando e ir a acceder al modo, en cada modo después en la misma pantalla acceder a lo que nos interesa. Aquí en el MultiPSK te lo muestra todo delante, todo al frente, sin tener que navegar por diferentes menús, sin tener que apartar la vista de lo que realmente nos importa. Un poquito más abajo estáis viendo lo que es la cascada de agua, el waterfall. Podemos configurarlo para que nos muestre en espectro o cascada de agua, y justamente debajo es el juego de macro secuencias que llama el programa, que podemos configurar a nuestro gusto. Tenemos varios juegos de secuencias, lo vimos antes y lo vemos de nuevo ahora. Mirad, clicamos aquí en el botón, tenemos pares de juegos de 12 secuencias, es decir, 10 por 24 macros disponibles. Vamos a juegos y fijaos lo que nos aparece. Ahora mismo tenemos el par 1 mostrado, que nos indica, pues aquí lo veis, las macros con sus botones que tenemos configuradas, pero aún todavía con ese par podemos configurar todavía otras 12 más. Podemos tener, por ejemplo, uno para PSK, otro para SSTV, pongamos por caso, o para Trop o para Olivia, uno en nuestro idioma y otro, por ejemplo, en inglés. Ya es un poco a elección de cada uno. Una vez hecho, guardamos y salir. Siguiendo en la parte derecha tenemos el botón que nos indica, podemos indicar en el espectro distintas marcas en función del modo en el que estemos trabajando, y podemos incluso configurarle el color que nos va a aparecer, la intensidad de la cascada de agua. Podemos ponerlo incluso en escala de gris, y podemos incluso también ampliar la cascada de agua para que nos lo muestre todavía mucho mayor. Aquí lo estáis viendo, duplica prácticamente el espacio que teníamos en la antes. O volvemos al modo inicial. Y aquí en la parte de abajo tenemos una barra de botones que es, como habéis visto, borrar las pantallas, diferentes pantallas, acceder a las fuentes para indicar el tipo de fuente, el fondo que queremos que nos aparezca en cada uno de los apartados. Y importante, mirad, observar aquí lo que nos hace, mirad, podemos ir bajando de manera que nos aparezca la pantalla de transmisión, la pantalla de recepción, mostrándonos el texto transmitido. Por ejemplo, si lanzamos un CQ, ¿veis? Pues aquí nos lo está indicando. Podemos cambiarle el color, el texto, la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. En el próximo vídeo iremos viendo las diferentes partes con mayor profundidad. Espero que les haya servido. Este programa, como cualquier otro, requiere su tiempo y su dedicación, y iremos viendo también que no voy a hablar, por supuesto, de todo exactamente tal como es. Es decir, dejo también al criterio del usuario, pueda seguir investigando y mirando y adaptando el programa a su gusto. Cualquier duda lo dejan abajo en la caja de comentarios y con gusto les atenderé. Espero que les haya gustado el vídeo
Si lo desean, como siempre les digo, se pueden suscribir haciendo clic en la campanita, y si no lo desean, como les digo también siempre, no pasa nada. El propósito del vídeo es que les sirva, que les muestre una visión de cómo trabajar con este programa, para que ustedes tengan opciones para elegir este o cualquier otro que sea de su agrado. Gracias por ver el vídeo y por mi parte sería hasta un próximo momento. Saludos.